Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada a manera de titulares. Celebran acto político y ceremonia militar por los 50 años del inicio de la Operación Carlota. El espacio de la Mesa Redonda Informativa transmitió el podcast desde la Presidencia con una sesión del Consejo de Defensa Nacional dedicada a evaluar la marcha de la recuperación en las provincias orientales más afectadas por el huracán Melissa. En COP30, viceprimer ministro ratificó compromiso de Cuba con la mitigación de los efectos del cambio climático. Iniciamos ya con las informaciones. Durante su comparecencia en la sesión del Consejo de Defensa Nacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la impronta de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aras de preservar la integridad física de la población ante el paso del huracán Melissa. Asimismo, el mandatario calificó la unidad y valentía de esos hombres y mujeres como un certero homenaje a quienes lucharon por la independencia de Angola. Las labores de rescate han sido un homenaje imprevisto, sin proponernos a los 50 años de la Operación Carlota, porque los más jóvenes integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, como lo hicieron sus padres en Angola y sus abuelos en Girón, brillaron en la batalla por proteger la vida. Y las historias de vida que hay, de la manera en que esas fuerzas, que son parte del pueblo, trabajaron por proteger la vida de las personas en los lugares más complejos, dice mucho de la moral, del prestigio, de la ética y de la cualidad de servir al pueblo de nuestras instituciones armadas. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañaron el acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 del inicio de la misión internacionalista en Angola. Cuba conmemoró los 50 años del inicio de la misión militar internacionalista en la República de Angola, Operación Carlota, con un acto político y ceremonia militar efectuado en el Museo al Esclavo Rebelde de Triunvirato, en el municipio matancero de Limonar. Pioneros, estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y trabajadores destacados colocaron ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del pueblo de Cuba a los héroes y mártires. La epopeya de Angola se inscribe entre las páginas más gloriosas de la historia patria y del internacionalismo. Más de 300.000 combatientes tuvimos el alto honor y el privilegio de brindar ayuda solidaria a ese hermano pueblo desde los momentos en que estaban en peligro su independencia, soberanía y futuro después de siglos de explotación colonial. El grupo Afrocuba interpretó Conga, quien mostró la identidad, resistencia y los aportes a la cultura de las raíces afrocubanas. Generales de la Reserva, que asumieron un rol esencial en la misión, así como familiares de los caídos, participaron como invitados especiales. Las palabras centrales las pronunció el jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de división Víctor Rojo Ramos, quien ponderó al pueblo como protagonista de la operación. A la ceremonia asistieron representantes del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba, los embajadores de Namibia y Sudáfrica y la encargada de negocios de la Embajada de Angola. La Operación Carlota adoptó el nombre por el ejemplo de la negra esclava Lucumí y sus compañeros, quienes el 5 de noviembre de 1843 se rebelaron contra los males coloniales en estas tierras del ingenio Triunvirato. Esta misión constituyó un viraje en el azote del apartheid en el continente africano. El espacio de la Mesa Redonda Informativa transmitió el podcast desde la Presidencia con una sesión del Consejo de Defensa Nacional dedicada a evaluar la marcha de la recuperación en las provincias orientales más afectadas por el huracán Melissa. Con apoyo por videoconferencia, el programa estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a otros integrantes de la dirección de ese órgano a nivel nacional y provincial.
Durante el intercambio, el primer secretario del Comité Central del partido precisó elementos que sobresalieron durante su recorrido por las regiones. Yo creo que las impresiones iniciales se pueden resumir en un grupo de 3 o 4 ideas fundamentales. Primero, Melissa pasó 2 veces por el oriente cubano. Primero con los vientos y las lluvias del primer paso, que ahí se llevó casas, techos, las escasas pertenencias de miles de familias sembrados a punto de cosecha, muchos cultivos que se habían desarrollado como parte de los conceptos de autoabastecimiento municipal, donde ya todas estas provincias tenían las hectáreas mínimas que debemos tener para el autoabastecimiento de los cultivos fundamentales. Infraestructura e instalaciones indispensables para el servicio a la población, bueno, ocurrencias de todo tipo, menos la vida. Hasta este momento no se ha reportado ninguna afectación, ni hemos tenido que lamentar la pérdida de ninguna vida humana, aunque hubo situaciones dramáticas, situaciones complejas. Hay que reconocerlo, hemos dicho, el trabajo que se hizo de evacuación, pero también hubo resistencia a la evacuación en algunos lugares, en otros lugares no todo se coordinó de la mejor manera. Son temas que nosotros ahora tenemos que hacer un análisis, tenemos que buscar con ellos, con esas deficiencias, una actualización. Pero realmente sí es un trabajo de una envergadura tremenda. Con las lluvias que vinieron detrás, entonces comenzó la obra de devastación. Sobrevivir a ese monstruo es realmente una proeza. Solo explicable por estos elementos que hablábamos de organización, de unidad y de voluntad de todos. Y aquí hay 2 tipos de afectaciones fundamentales que están diferenciadas incluso por los lugares por los que pasó el huracán y por la forma en que el huracán afectó. Uno son las destrucciones producto del viento y las afectaciones producto de la lluvia, pero lo otro son las afectaciones producto de las inundaciones. Y hoy yo puedo asegurar, los compañeros me pueden confirmar, los que han estado con nosotros en estos lugares, que los lugares con más complejidad es precisamente donde ocurrieron este tipo de inundaciones, que son para muchos habitantes son inundaciones inéditas en la vida de ellos en esos pueblos. Segundo, se confirma que los consejos de defensa a todos los niveles, y aquí incluido ante todo al pueblo, que es parte de toda esta actividad, a los evacuados, a los damnificados, actuaron de manera general con responsabilidad, agilidad, disciplina y yo diría también con heroísmo y con solidaridad. Y digo, puntualizo la generalidad porque también hay actitudes, hay lugares donde no prevaleció esto. Son los mínimos, pero nosotros tenemos que ser serios, tenemos que ser integrales en nuestro análisis. Y como dice el general de ejército, ¿qué clase de pueblo tenemos? Yo creo que eso es lo que nos ha dado el triunfo en el enfrentamiento a este huracán. Aquí hay que destacar la resiliencia de las cubanas y los cubanos, que ha sido probada una vez más en la historia. Y la nota, yo creo que si fuéramos a dar una nota, una calificación, es excelente y lo demuestra que estamos todos vivos. En tercer lugar, hay que decir que los daños son cuantiosos. Hay cálculos, hay cifras, las pueden dar aquí los responsables de cada área de actividad, pero todas se quedan por debajo de la afectación real a poblaciones ya afectadas por enormes carencias, por las dificultades que se han ido acumulando en décadas de bloqueo y años de reforzamiento de ese bloqueo, porque tenemos fragilidad en una parte importante del fondo habitacional. Una cuarta impresión tiene que ver con la recuperación. La recuperación va a demorar, precisamente por la envergadura de estos daños tan profundos que no se restañan en pocos días. Y ahora empieza la etapa más dura. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros.
Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. El viceprimer ministro cubano, doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz, intervino en el segmento de líderes de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, COP30, que se celebra en Belén, Brasil, para reclamar el acceso y ampliación del financiamiento destinado a los países menos desarrollados, incluidos los pequeños estados insulares. Al mencionar lo que representa la Amazonía para todo el planeta, reiteró Martínez Díaz el compromiso de Cuba con el multilateralismo y la voluntad de impulsar los esfuerzos de cooperación internacional para poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. El representante de Cuba criticó duramente la paradoja del desvío de recursos para planes de guerra frente a las disyuntivas de superar las condiciones de pobreza y desigualdad por parte de los países del sur. Manifestó además que se socava la credibilidad del sistema multilateral cuando no se condena la salida unilateral del Acuerdo de París de Estados Unidos, el máximo emisor histórico de gases de efecto invernadero. En sus palabras, el viceprimer ministro destacó que Cuba forma parte de los países que presentaron su informe bienal de transparencia y la actualización de la contribución nacional determinada en medio del desafío que representa para su cumplimiento hasta el ahora inamovible bloqueo de Estados Unidos, incluidas acciones para coartar a terceros de cooperar. En la última jornada del Congreso Iberoamericano para el Intercambio y la Actualización en la Gerencia de Ciencia y Tecnología, Ibergesit 2025, fueron reconocidas las investigaciones más relevantes de la provincia. La periodista Leisa Frixe Tápanes nos trae los detalles. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, en la jornada de clausura del Congreso Iberoamericano Ibergesit 2025, tras días de intenso intercambio científico, se han reconocido las investigaciones más destacadas y hemos conversado con algunos de los premiados acerca de sus aportes. El trabajo mío, en realidad, yo dirijo un equipo, un proyecto de investigación que está relacionado con la utilización de las tecnologías en la enseñanza de la matemática, una cuestión de mucho auge en estos momentos. Y realmente el premio no es para mí, el premio es para todo el colectivo que lo ha trabajado tanto. Hemos presentado este trabajo con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y el trabajo en sí es una metodología para una parte de la matemática, digamos las funciones, que es un conocimiento que se imparte en todo el sistema, desde la primaria hasta el preuniversitario. Entonces hay una metodología para enseñar las funciones desde la primaria hasta el preuniversitario. La carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas ya con alrededor de 22 años de trabajo. Su plan de estudio también tiene algunos elementos ya que habían quedado desactualizados, y lo que hicimos el colectivo de investigadores, bueno, fue pues transformar un poco, aportar, actualizar ese plan de estudio, fundamentalmente en el área de las habilidades investigativas. Se ofrece un material que precisamente trabaja la educación ambiental para el empoderamiento climático, que va dirigido fundamentalmente a las universidades. No obstante, es un material que puede ser aprovechado para diferentes públicos, porque precisamente se está trabajando en una temática que tiene una importancia hoy significativa para trabajar en función de la acción para el empoderamiento climático a nivel de país y también a nivel internacional. En el caso de este trabajo en particular, han trabajado 123 colaboradores que han puesto su mejor esfuerzo para poder llegar a tener esta formulación Curmeri para enfermedades respiratorias, que es justamente el premio que hemos recibido, la introducción y generalización de las formulaciones Curmeri, específicamente Curmeri gotas nasales para el sistema respiratorio. Estas formulaciones se utilizaron en el marco de la COVID-19 y durante las investigaciones clínicas se pudo demostrar que no solamente mejoraban los síntomas de la enfermedad, sino también mejoraban los síntomas de otras enfermedades respiratorias no COVID, como enfermedades infecciosas e enfermedades alérgicas. Este encuentro se consolida como un espacio esencial para la socialización del conocimiento, un punto de encuentro donde la comunidad científica iberoamericana construye en colaboración las bases para las investigaciones del futuro. De estos diálogos surgirán sin duda nuevos proyectos y alianzas que fortalecerán el ecosistema de innovación regional. Con reporte de Leisa Frixe Tápanes y un equipo de Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión tenemos el contacto a través de la vía telefónica con la máster en ciencias Aileen Justiz, lista ya para informarnos. Adelante, como siempre, un placer saludarte.
Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto el saludo a todos los que están en nuestra compañía. Jornada de viernes finalizando la semana y las condiciones del tiempo en el territorio cubano permanecen con poca variación. Todavía los fuertes vientos en la altura están favoreciendo un incremento de la humedad a más de 5 kilómetros de altitud y esa humedad genera también nubosidad, lo que evidentemente se observa en la imagen del satélite meteorológico, esas áreas de nublados en el entorno del territorio cubano y mares adyacentes, aunque las precipitaciones continúan siendo muy pocas en todo el territorio cubano. Solo por la tarde se incrementan de forma puntual algunos chubascos y lluvias favorecidos por los factores a escala local y también por la presencia de un frente muy debilitado, prácticamente disipado, pero con lento movimiento en las cercanías de la región oriental, lo que también ha estado estimulando algo de humedad en ese entorno geográfico y eso ha estado incentivando las áreas de chubascos. Esta próxima jornada de sábado, las condiciones del tiempo en el territorio cubano estarán marcadas por la influencia de las altas presiones, con vientos desde el nordeste, algún intervalo nuboso, sobre todo hacia zonas de la costa norte, pero en general con baja probabilidad de precipitaciones. En los principales destinos turísticos de Occidente será un sábado con mucho sol, algunas nubes, por la tarde se incrementarán los intervalos nubosos con escasas precipitaciones y temperaturas que se mantienen todavía en el entorno de los 29 y 30 grados Celsius, aunque por las madrugadas y al amanecer pudiera todavía la temperatura ser algo fría, principalmente en los destinos turísticos de Viñales y en Playa Girón al sur de Matanzas. Mientras tanto, en la parte central también será una jornada de sol y algunas nubes, principalmente hacia Cayo Coco, Cayo Guillermo y en Playa Santa Lucía, en el norte de Camagüey, donde también son posibles intervalos nubosos de forma ocasional, principalmente en las primeras horas del día, con temperaturas de 28, 29 y hasta 30 grados en Trinidad al sur de Santi Espíritus. Asimismo, en el oriente del país y sus principales destinos turísticos será una jornada de mucho sol, intervalos nubosos a partir del mediodía y con escasas precipitaciones y temperaturas que estarán llegando hasta los 31 grados Celsius en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo. La salida del sol se mantiene bien temprano por el extremo oriental, cerca de las 6 de la mañana, y a las 6:02 de la tarde se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba. La luna sigue su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, jornada de sábado en el territorio cubano con sol, algunas nubes y pocas precipitaciones en sentido general. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, disfrute su destino Cuba y tenga una excelente jornada. Gracias, Aileen. Excelente jornada para ti también. El buque de la Armada ARC Victoria de la República de Colombia arribó al puerto de Santiago de Cuba con más de 244 toneladas de alimentos, combustible, aseos y agua potable. La carga forma parte de un donativo de la nación sudamericana para ayudar a las provincias del oriente cubano afectadas por el huracán Melissa. En el horizonte, sus estructuras metálicas revelan el poder de la hermandad entre naciones. El imponente buque de la Armada ARC Victoria de la República de Colombia se abre paso entre las aguas quietas de la bahía santiaguera. Con 700 millas náuticas navegadas, su llegada no solo marca un gesto diplomático, también un acto de solidaridad. A bordo, un donativo de 244,4 toneladas de kit de alimentos, combustible y agua potable se destinan a las comunidades del oriente cubano más afectadas por el reciente paso del huracán Melissa. El atraque a la terminal multipropósito del puerto Guillermo Moncada fue un éxito, dada la operatividad de la Marina y los portuarios. La solemne recepción militar estuvo presidida por el primer coronel Luis Prieto Lazo, jefe de la región militar Santiago de Cuba, el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria del Ejército Oriental, Ulises Rosabal Cañete, capitán de navío, funcionarios del partido y el gobierno en la provincia y una representación del cuerpo diplomático de la Embajada de Colombia en Cuba. Como símbolo de respeto, fueron entonados los himnos de ambas naciones. La miembro del Comité Provincial del Partido, Niurka Bel Calzado, agradeció este apoyo y alabó la gran amistad que unen a nuestros pueblos y gobiernos en circunstancias como esta. Su llegada, el arribo a Santiago de Cuba, significa para nosotros un gesto solidario, humano, de alto simbolismo y alto valor. Por eso le damos las gracias en nombre del pueblo santiaguero al presidente Gustavo Petro, a su pueblo, por este gesto humanitario. Muestra de la solidaridad de estos dos pueblos hermanos de América Latina.
En muestra de reciprocidad, la capitán de fragata María Ángela Fuentes Calderón, comandante del buque, expresó el honor y la voluntad de servicio al entregar este donativo por parte del gobierno colombiano a la nación caribeña. Para nosotros es un orgullo poder solidarizarnos y extender ese brazo hermano a las personas que en este momento están damnificadas o han sido afectadas de una u otra manera por el huracán Melissa. A 3 millas de la entrada de la bahía, otros navíos aguardan su turno para atracar y descargar su ayuda humanitaria, esta que se suma al esfuerzo internacional por asistir a las provincias duramente golpeadas por los vientos y lluvias del fenómeno meteorológico. Ayudar al pueblo cubano en lo que necesite es el mayor mensaje que envía la República de Colombia y la certeza de que Cuba no está sola. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Cuba Visión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán. Me complace saludarte, Durán. Bienvenido. Muchísimas gracias, Evelyn. Un gusto también para mí poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias. Un saludo, amigos. Vamos con los deportes. La Federación Cubana de Béisbol dio a conocer en las primeras horas de la mañana de este viernes que un padecimiento médico de última hora impedirá al veterano jugador de Granma, Alfredo Despaine, integrar el equipo que representará a Cuba en la Copa América de Béisbol, programada del 13 al 22 de noviembre próximo en la capital panameña. El colectivo técnico que dirigen el mentor Germán Mesa y el coach de banca Noelvis González determinó que este hombre que está en sus pantallas, es decir, Denis Laza, sea el encargado de sustituir a Alfredo Despaine. Aquí tienen a Laza, que se hace cargo ahora del lugar en los Jardines. El experimentado jugador de los Huracanes hará su debut con el seleccionado nacional en un certamen oficial, aunque cuenta con experiencia en series del Caribe, Copas del Caribe, además de formar parte del plantel que estuvo presente en el tope profesional frente al equipo Tampa Bay, celebrado en marzo de 2016 en el Estadio Latinoamericano de La Habana. Vamos a seguir con béisbol porque este viernes en horas de la mañana se disputaron 3 partidos en la continuación de la campaña beisbolera cubana y el equipo de Holguín sigue siendo noticia al derrotar 11 carreras por 8 al cuadro de Artemisa. De esta manera sumaron su tercera victoria de manera consecutiva frente al cuadro artemiseño. Carlos Santiesteban se anotó la victoria en un desafío donde Yaciel González pegó 2 cuadrangulares, llegó a 14 y le dio alcance al santiaguero Joel Yankee, que ya no juega en esta serie nacional, pues está cumpliendo compromisos en la liga nicaragüense. Este partido lo estaba ganando Holguín 11 carreras por 0 en la octava entrada, y Artemisa hizo 6 en el octavo y 2 más en el noveno y al final terminó 11 carreras por 8. En otro de los desenlaces de esta fecha, los Huracanes de Mayabeque derrotaron 11 carreras por 3 a la selección de Granma y también sumaron su tercera victoria frente al equipo de los Alazanes. Y por último, el plantel de Santi Spíritus derrotó al muy maltrecho Santiago de Cuba 9 carreras por 4. Santi Spíritus también aseguró el compromiso frente a Santiago de Cuba, que ha perdido 10 de sus últimos 12 partidos. En la tabla de posiciones, Holguín sigue de primero, Las Tunas segundo, Industriales tercero y en cuarto lugar está Matanzas y ahora Mayabeque ascendió al quinto lugar, desplazando a Artemisa a una séptima posición. En la actualidad del Campeonato Cubano de Béisbol, que este viernes vivió 13 partidos, sábado y domingo continuarán las acciones. Así terminamos los deportes. Gracias por acompañarnos. Sigan con Evelyn en los minutos finales de Cuba Noticias. Gracias, Durán. Durante la segunda jornada de la Feria Nacional de Innovación para el Desarrollo Cultural, se refrendó un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y 5 entidades de diversos sectores. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, presidió la firma de convenios de colaboración que se realizó como parte sustancial de la primera Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural. Los ministerios de Educación, Educación Superior, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como la Academia de Ciencias de Cuba y el Centro de Estudios sobre la Juventud, son las entidades que a partir de ahora mantienen vínculos de trabajo y procesos de colaboración con el Ministerio de Cultura. Ningún ministerio
por sí solo puede cumplir con todas sus funciones, o sea, con el servicio que tenemos que prestar a la sociedad. Hay un nivel de interrelación muy grande entre nuestros organismos, donde es muy importante la integración, donde es muy importante que nos articulemos para, en definitiva, fortalecer nuestra capacidad de servir al pueblo, en definitiva, el objetivo último de todos. De esta manera, la primera Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural ofrece nuevas oportunidades de colaboración en los que priman la innovación, la investigación y el desarrollo social. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.